Salen a relucir verdades, hacerte sentir especial, nuevas propuestas de trabajo, escoger entre dos caminos. Tienes que tomar acción. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, mi guerrero de Virgo, a esta lectura para el mes de mayo. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a que te suscribas, actives la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Déjame tus comentarios también y tus deditos para arriba para saber si te gustó este video. Aquí voy a estar hablándote acerca de los mensajes que te envían tus guías y tus ángeles guardianes. Así que puedo estar hablando acerca del trabajo, acerca del dinero, del amor, o en algunas ocasiones podría simplemente estarte dando un jaloncito de oreja. Vamos a iniciar entonces primero con el mensaje que tienen los cristales para ti. Recuerda que si quieres una consulta privada conmigo, en la descripción está toda la información. Mira, aquí me están hablando de compinches, me están hablando de chismes, de rumores. Mis guerreros de Virgo, tienes que cuidarte de estas energías que las puedes estar emitiendo tú. O sea, que te podrías estar juntando con una persona que te está metiendo chismes, te está metiendo rumores de otras personas, o otro grupo de personas podría estar hablando mal de ti. Aquí dicen mis guías que durante este mes de mayo salen a relucir verdades. Se descubre la verdadera identidad de esa persona que tú has estado tratando de descifrar. Puede ser una amistad, puede ser una relación, puede ser alguien en tu familia que tú todavía no llegas al 100% como a definir qué es lo que quiere y qué es lo que está planeando. Es como si una persona tuviese una careta puesta, una máscara que no te deja ver más allá. Y durante este mes de mayo se caen todas esas máscaras, se caen todas esas caretas y podrás descubrir cuáles son las verdaderas intenciones de estas personas en tu vida. Cuídate de chismes, cuídate de rumores, no hagas nada que no te gustaría que se sepa o que se vea en público. Igualmente me están hablando aquí que algunos de ustedes podrán estar experimentando lo que es que videos privados o fotos privadas de ustedes en intimidad, solos o acompañados, depende de quiénes sean ustedes, pueden salir a la luz durante este mes de mayo. Así que mucho cuidado, virgonianos, por andar mandando mensajitos por allí subidos de tono, subidos de color, con varias X en redes sociales, porque entonces podrías verte perjudicado y esto pueden ser los rumores que estarían saliendo a la luz. Si tú eres una celebridad, pues ya sabes, entonces mucho cuidado porque esto es lo que puede estar pasando contigo. Y si no, también cuidadito, de estar enviando estas fotos, de estar haciendo estos videos subiditos de tono para tratar de llamar la atención de alguien, porque lo que vas a hacer es meterte en tremendo problema. También me están hablando aquí de mucho cuidado con relaciones. Si tú estás en una relación, si tú estás con una pareja, me están hablando aquí mis guías espirituales en este instante de que podrías ver cómo una tercera persona trata de meterse en tu relación. Por otro lado, no seas tú entonces quien se mete en una relación, porque podrías estar conociendo también a una persona durante este mes de mayo que está comprometida, y puede que esa sea la careta que ponga esa persona de la que te estamos hablando al inicio y no sepas realmente qué es lo que quiere o quién es o con quién está. A cuidarse de rumores, a cuidarse de chismes. Déjame colocar entonces estos cristales de esta manera para crear un espacio seguro y sacar estas cartas para ver cuáles son los mensajes para ti, mis guerreros de Virgo, durante las 2 primeras semanas del mes de mayo y luego para las finales del mes de mayo. Mira, las 2 primeras semanas del mes de mayo salen bastante positivas para ti. Tienes la carta del 6 de copas, la carta del 8 de bastos y la carta del 10 de bastos. Aquí te está hablando de un mes y unas primeras semanas de mucha comunicación, en la cual, como te había mencionado en los cristales, va a haber mucha comunicación, va a haber mucha habladuría, pueden haber muchos chismes, muchos rumores. Tú puedes estar comunicándote con muchas personas a la vez también por medio de las redes sociales. Cuidado con tus publicaciones, porque esas publicaciones podrían perjudicarte más adelante.
También hablan aquí de que podrías estar teniendo conversaciones importantes con familiares o con personas que aporten algo a tu vida. Estas conversaciones también podrían ser entrevistas de trabajo. Prepárate a recibir muchas llamadas si estás empleado en estos instantes. Parece ser de que aquí la empresa para la que tú estás trabajando tiene las intenciones de acumularte más trabajo. Quieren darte más trabajo, quieren ponerte a hacer más cosas y tal vez el salario sea lo mismo. Así que tienes que prestar un poco de atención con qué es lo que quieres hacer, si quieres crecer allí o si quieres mantenerte entonces en la misma posición en donde estás y tal vez incluso darles una mala impresión a tus jefes al no querer aceptar esta nueva propuesta que te van a hacer porque viene mucho más trabajo para ti. Estas cartas también me están hablando de que si tú... Aquí hay una persona que está involucrada en una relación y que se está comunicando con alguien más y que están esperando porque les hagan una oferta de amor. Tienen que tener mucho cuidado porque eso pareciera ser como una carga sobre tus espaldas, un peso que no puedes quitarte. Y eso al final del día lo que va a hacer es que no te va a permitir tener estabilidad emocional. Aquí marcan personas que podrían estar perdiendo el control de sus emociones por no estar actuando de una manera sabia. Veo también aquí a través de tus ángeles de que muchos de ustedes podrían estar recibiendo invitaciones a asistir a citas a ciegas o también podrían estar recibiendo cosas de parte de admiradores secretos. Todo esto tienes que mantenerlo en secreto. Valga la redundancia, tienes que mantenerlo callado para ti, que sea algo privado. Recuerda que al inicio van a haber muchos chismes, muchos rumores y eso podría ser parte también de lo que estaría sucediendo a tu alrededor porque alguien está coqueteando contigo, alguien está enviándote regalos, alguien quiere hacerte sentir especial, pero las personas a tu alrededor no lo van a ver de una manera positiva. Va a haber mucha envidia para ti, mi guerrero de Virgo, durante este mes de mayo y podrías estar recibiendo llamadas para nuevas propuestas de trabajo también, como te indiqué al inicio. Las últimas semanas, mira, voló una carta para ti. ¡Wow! El 9 de oros, muy bien. Las últimas 2 semanas de mayo te sale también la fuerza y la carta del 2 de espadas. Muchos de ustedes van a tener que tomar una decisión y esta decisión para finales del mes de mayo va a ser muy importante porque tiene que ver con tu felicidad versus el dinero. Así que algunos de ustedes que estén recibiendo estas nuevas propuestas de trabajo que al inicio van a ser simplemente más trabajo que te van a colocar en la empresa o te van a pedir que vayas a practicar a un trabajo y no te van a pagar lo que tú has estado esperando. Al final tendrás que tomar esa decisión de si te quedas con ese empleo o si tomas una decisión de irte a algo que sea independiente o que verdaderamente te llene tu corazón, porque veo que aquí vas a tener que escoger entre dos caminos, el camino del dinero o el camino de la felicidad. No puedes tenerlas ambas, así es que obviamente si escoges el camino de la felicidad para hacer algo que sea tu pasión, a futuro con paciencia lograrás obtener los ingresos financieros. Esto estamos hablando aquí de dos caminos en cuanto a tu pasión y tu felicidad o a dinero inmediato. ¿Qué quieres? ¿Dinero y satisfacción en estos instantes o satisfacción que pueda durarte por muchos más años? Así que te vas a enfrentar a esa situación. Hay alguien aquí también que va a estar presionándote con respecto a dinero. Podría ser un familiar, podría ser un hijo, podría ser una hija, podría ser alguien, incluso una entidad bancaria que va a estar presionándote para que tú les hagas pagos. Eso es, si tú has tenido algún tipo de préstamos con ellos para tarjetas de crédito o para alguna línea de compra para automóvil o de propiedad. Pero parece de que te van a estar exigiendo un pago y ese pago podría ayudarte, pero yo veo que alguien te está poniendo fuerzas, te está presionando para que lo hagas antes de lo que tú lo tienes manifestado o presupuestado. Mis guerreros de Virgo, vamos a sacarte unos consejos para ti adicionales, que es lo que tienes que trabajar para que puedas encontrar una solución a esto. Y como yo siempre les digo, yo les doy el mensaje que llega a través de tus guías y de los míos y de los ángeles guardianes que tienes a tu alrededor. Y si el mensaje es fuerte, pues me toca dártelo fuerte. No te voy a hacer unas lecturas de hablarte de ilusión, de arcoíris, de felicidad, cuando en realidad lo que te sale es algo diferente. Recuerda, son lecturas generales, no todo el mundo se va a identificar con ellas. Si no te identificas con ella, entonces puedes calcular tu signo ascendente. En la descripción está la información de cómo hacerlo desde mi página web para que escuches la información para ese signo. Veamos. Pena, culpa y más allá de la ilusión es lo que te destaca para ti.
Hablan aquí de alguna persona entre ustedes que están teniendo un sentimiento de culpabilidad. Estás sintiéndote tal vez que no puedes tomar ciertas decisiones en tu vida y que si las tomas entonces estarías afectando de una manera un poco negativa a personas que estén a tu alrededor. No puedes tener esas energías en las cuales tú no actúas porque tienes temor de qué es lo que va a pasar con las otras personas, a menos de que estas personas dependan de ti físicamente, emocionalmente, económicamente, como tus hijos, si tienes hijos pequeños que necesitan que tú físicamente estés allí para atenderlos. De lo contrario, te están indicando de que no puedes sentirte en pena ni en culpa por cosas del pasado, por cosas que ya no has podido corregir o que no podrás corregir. Tienes que aprender de ellas y seguir hacia adelante para que te puedas encaminar hacia la felicidad. Me hablan aquí también de más allá de la ilusión, en la cual tú estás en algunas ocasiones tal vez pensando mucho en pajaritos preñados, en la inmortalidad del cangrejo, en que la luna es de queso. Tienes que poner tus pies sobre la tierra. Está muy bien manifestar, está muy bien decretar lo que quieres en tu vida, pero tienes que tomar acción. Y ese es el consejo principal para ti. Empieza a tomar acción con las pequeñas cosas en tu vida para que se te puedan ir dando y se desarrollen de una manera positiva para ti. Porque si no lo haces y te mantienes en la misma culpabilidad y tengo temor y me siento manipulado y no quiero hacer estas cosas porque no puedo dejar a esta persona porque si la dejo entonces ¿qué va a ser de su vida? No puedes permitir que otras personas te coloquen bloqueos ni que te delimiten con respecto a tu vida. Este es tu cuadro y aquí en este cuadrito vives. Lo que hay afuera no es para ti. No es así. El universo es enorme y tú puedes tener todo lo que quieras en tus manos siempre que actúes con buena fe, con buen corazón y con humildad. Empieza a tener una actitud de gratitud. Todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches, cuando puedas, tómate 5 minutos para meditar, para dar las gracias, para poner los pies sobre la tierra y pensar cuáles son los planes que vas a tomar para un futuro. De esa manera entonces podrás ver cómo las cosas empiezan a encajar poco a poco en tu vida. Cuídate de personas que estén a tu alrededor jugando contigo. Recuerda, los chismes, los rumores van a ser importantes en el sentido de que tienes que evitarlos durante este mes de mayo. Y cuidado con fotos privadas, porque esas fotos privadas se ven que van a estar saliendo a la luz si no tomas las medidas necesarias para no hacer esas fotos privadas. Pueden ser fotos del pasado también, así que mucha atención, especialmente si estás involucrado con algo del medio de televisión, como artistas, entre otros. Recuerda dejarme tus comentarios y tu dedito para arriba. Comparte este video para que de esa manera podamos llegar a muchas más personas. En pantalla te aparece en estos instantes el siguiente video que te recomiendo y en la parte superior está el enlace para que vayas a mi página web y adquieras una consulta privada conmigo. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.